Vamos a comenzar este acto de clausura de la cuarta Olimpiada Matemática Levin. Después de haber pasado estos 3 días anteriores pues compartiendo matemáticas y viendo la ciudad de Burgos, espero que todos los chicos lo habéis pasado bien y hayáis disfrutado con las matemáticas y con lo que hemos hecho. Y entonces, bueno, pues llega el momento final de la clausura. Quiero agradecer a las autoridades que nos han apoyado y que, bueno, luego volveremos a hablar de ellos, pero a la Junta, a la Universidad de Burgos, a la Fundación Círculo, que está aquí presente, a la Federación, a todos que nos han ayudado a que esto funcione y que podamos haberlo llevado adelante con suerte, con ganas y con mucho esfuerzo por parte de muchos compañeros que están aquí con nosotros. Bien, para empezar el acto vamos a empezarlo con una conferencia de Clara Grima. Me ha tocado presentarla y creo que, bueno, pues es casi un honor. Me siento como los teloneros de los grandes grupos, ¿no? Que cuando tienen que ir a presentar van delante de los demás. Pero por otra parte, bueno, pues me cuesta un poco. Clara Grima pues es muy conocida seguramente por la mayoría de los que estamos aquí, porque además todos estamos cerca de las matemáticas y decir Clara Grima es decir matemáticas, es decir divulgación y, bueno, muchos libros de eso. Bueno, voy a leer un poco de su currículum. Es profesora de la Universidad de Sevilla, profesor titular de Matemática Aplicada, doctora por la Universidad de Sevilla y se ha dedicado a la enseñanza, a la investigación y, en un momento dado, apostó por la difusión de las matemáticas, por la divulgación, y realmente eso es lo que la ha llevado, yo creo, a que sea muy conocida en todos los sitios. Realmente hoy es un referente en toda España en cuanto se habla de divulgación matemática. Ha recibido numerosos premios, voy a mencionar alguno, por ejemplo, Mejor Blog en 2011 que ya han pasado años, Premio Corce en 2017, Premio Prismas en 2018, Premio Especial del Jurado, Premio de Ciencia en Acción a Científicas en 2018, Premio Roma Universidad Mujer y Empresa en 2019 en la categoría STEM. Y además ha escrito muchísimos libros. El primero, donde digamos que yo por lo menos la empecé a conocer, con Mati y sus mateaventuras, que cuando hablaba, que les contaba a sus hijos como las matemáticas. Supongo que sus hijos, que ya serán mayorcitos, serán buenos matemáticos, seguro. Que las matemáticas te acompañen hasta el infinito y más allá. El grafo perdido, creo que hoy, por lo que veo, hay algo del grafo perdido, vamos a ver. O el último, de las matemáticas vigilan tu salud, hablando un poco de temas de salud, de pandemias y demás. Ha sido conferenciante en innumerables eventos, muchos artículos de divulgación. En las jornadas que organiza la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas también ha intervenido como conferenciante. Y, bueno, pues realmente pertenece al equipo que descubrió el sólido geométrico llamado escutoide. Ya ha sido incluida en la lista Forbes de personas más influyentes de 2022. Ha visitado muchas veces Burgos ya, y yo creo que ya se lo agradecimos en aquel momento, pero hubo un momento en que vino a Burgos, tenía que dar una conferencia por la mañana a los alumnos de varios institutos o colegios que se habían acercado. Por la tarde tenía una conferencia para el público en general, y la quedó tiempo en medio, cuando se lo pedimos, para acercarse a ver a los alumnos de Stalmaz y pasar allí 1 hora y pico con ellos hablando de las matemáticas y de cosas interesantes que todavía algunos de aquellos alumnos nos recuerdan aquel día. Para nosotros pues, eso fue muy, muy importante. Ahora nos va a deleitar con su charla, no quiero aburriros porque ella es la que lo tiene que contar, y simplemente deciros que, por si alguno todavía no lo sabe, que a todo el mundo le gustan las matemáticas y que solo que algunos aún no lo saben. Ella es lo que dice, y entonces con eso lo dejamos. Por favor, Clara. Bueno, supongo que los chicos que venís de la Nucía sabéis lo que es un escutoide, ¿no? ¿No? Que os lo expliqué allí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar en Burgos siempre, sobre todo con esta temperatura que tenéis.
que tengo ganas hasta de llorar, de emoción, de ver que aquí hace mucho fresquito. Y bueno, y es un placer volver a este parqué donde hay documento gráfico de que la última vez que estuve bailando. No hace falta dar más detalles. Voy a hablar de, cuando me pidieron que diera la charla, pues primero dije que sí, a Burgos siempre se le dice que sí, porque me siento siempre muy bien tratada y muy querida en Burgos. Y cuando me dijeron el tema, pues elegí pues hablar de grafos, de En busca del grafo perdido, porque es no es mi guerra, o sea, no, es una palabra muy fea, guerra, y muy inapropiada en este momento. No es mi interés, pero no es mi único interés en la vida, quiero decir, sin mi interés, pero sí que es un poco una cosa que se echa mucho de menos que la gente no sepa, qué son los grafos, porque no lo saben porque no se enseña ni en primaria, ni en secundaria, ni en bachillerato, y cuando yo estudiaba ni en la universidad, o sea, yo nunca había estudiado grafos, ni, bueno, por supuesto, ni en primaria, ni en secundaria, ni tampoco en la universidad. Yo descubrí los grafos cuando empecé a hacer mis cursos de doctorados y, bueno, me parecieron fascinantes y tal, y ahí me quedé. Y ahora un día decidí que quería que todo el mundo supiera cosas de grafos. ¿Por qué? Bueno, pues esta historia empieza, ya me han hecho un poquito de spoiler en la presentación, empieza en 2011 y empieza cuando yo decidí escribir un blog para niños, un blog de matemáticas para niños que se llama Mati y su Mateaventuras, que está en la internet y que es, por supuesto, gratuito. Y que, bueno, pues nació de las conversaciones que yo tenía con mis hijos, con Salvador y Ventura, cuando ellos eran pequeñitos, cuando ellos Ventura tenía 6 y Salvador tenía 8 años entonces, y empecé a hablar con ellos de matemáticas. Yo nunca había hablado de matemáticas con nadie que no fuera de mi entorno matemático. Es decir, yo amaba las matemáticas, siempre las he amado desde muy chiquitilla, aunque yo quería ser cantante, todo hay que decirlo, pero como no cantaba, pues estudié matemáticas. Y en realidad yo quería estudiar filosofía. Hasta el último día antes de la EBAU, que entonces se llamaba la selectividad, yo lo que quería estudiar era filosofía. Pero mi profesor de filosofía, en el último instante, me convenció de que estudiara matemáticas porque me gustaban mucho y él sabía que se me daban bien y porque tenían un poquito más de trabajo. Y bueno, eso lo agradeceré eternamente, ¿no? El caso es que yo nunca hablaba de matemáticas con nadie, no, hablaba, era mi trabajo y me gustaba mucho y tal, hasta que un día hablando con mis hijos, con Salvador y Ventura, pues Ventura, que tenía 6 añitos, yo llevaba una camiseta parecida a esta, y Ventura me preguntó: mamá, ¿eso que lleváis siempre en la camiseta? Porque su padre también es matemático. Papá y mamá son los dos matemáticos, los niños son relativamente normales, están ahí los servicios sociales controlando que todo vaya bien, y papá y mamá pues además son unos frikis, van con camisetas de matemáticas y tal. Bueno, nosotros decimos que somos unos frikis, los vecinos dicen que somos unos idiotas, todo relativo. Y pues Ventura me preguntó: mami, ¿eso que siempre lleváis en las camisetas qué es? Se refería al número pi. Y dice: ¿eso qué es? ¿Eso es una mesa o una portería de fútbol? Y ahí empezó todo. Yo siempre digo, esa fue la frase que, boom, que marcó el hecho de que yo hoy esté aquí en Burgos, porque yo en aquel momento tenía delante a alguien que me hacía una pregunta de matemáticas, pero que él no tenía ni idea de matemáticas. O sea, yo solo había enseñado matemáticas en la universidad, nunca he sido profesora en secundaria y en primaria, con lo cual mis alumnos eran alumnos todos, siempre han sido alumnos de ingenierías que saben muchas matemáticas. Independientemente de lo que nos quejemos los profesores que le damos clases, son gente que sabe muchas matemáticas comparada con la media nacional, ¿no? Son gente que ha pasado un bachillerato científico-tecnológico. Y en los congresos, pues claro, la gente sabe matemáticas y además hace las mismas matemáticas que yo, con lo cual le encantan todo lo que yo digo, ¿no? Pero por la primera vez en mi vida que tenía delante a un sujeto, a dos de hecho, que me hacía una pregunta de matemáticas y es que no sabía nada de matemáticas. Y fue como un reto decirle: a ver cómo le explico yo a este niño qué es el número pi. Y le dije: es un número, se llama pi. Y me dice: eso no es un número, mamá, por favor. Digo: sí, es un número que está entre el 3 y el 4. Y él dijo: no hay números entre el 3 y el 4. Viene el 3 y después ya está el 4. Y ahí empezó todo. Yo decía: es un número muy importante, Ventura, porque si no conociéramos pi no se podrían medir los círculos. Y él me dijo: claro, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Y a partir de ahí yo lo conté en un blog que tenía, un blog personal, que no leía nadie, leían mis primas y mis hermanas, y literalmente. Y es un blog en el que yo llevaba 2 años escribiéndome. ¿Sabéis lo que es un blog? Lo más pequeño. Como un diario público, que tú le cuentas tus cosas a todos los demás. Pues conté esa historia y en una entrada, pues un poco como, sobre todo el shock, ¿no? De toda mi vida explicando matemáticas, o mucha parte de mi vida explicando matemáticas, y qué difícil es explicarle matemáticas a alguien que no sabe matemáticas, porque
lo primero que tienes que hacer es cambiar el lenguaje, ¿no? Intentar hablar en la misma longitud de onda, y eso me costó mucho trabajo. Y entonces escribí un cuentecito explicando cómo lo había explicado a Salvador y a Ventura. Bueno, porque como yo no tenía control de la potencia, le dije, Ventura, no es que dice, no hay número entre 3 y 4, digo, en realidad hay infinitos. Y ya saltó el otro, que es infinito, mamá, ¿no? Y el padre se fue a pasear el perro. Se voy a pasear perro. Eres tú la que has elegido hablar de irracionales con los niños. Y bueno, yo contaba un cuento y a Raquel García de Molins, Raquel Gu, que es su nombre artístico, es una artista catalana, ilustradora, y contactó conmigo. Todos los dibujos que estáis viendo de los muñequitos son de Raquel García de Molins. Yo no sé dibujar, por eso también soy matemática, porque no sé hacer nada con las manos. Y me pidió, me propuso que hiciéramos esos cuentos, porque yo a partir de ahí empecé a escribir cuentos para niños. Si queréis explicar qué es el infinito, si queréis explicar, si se lo he explicado yo a mis niños con un cuento, ¿no? Porque a mis niños les gustaban mucho los cuentos, y yo me daba cuenta de que cada vez que yo les leía un cuento, porque eran pequeños, ellos aprendían cosas, ¿no? Pues aprendían geografía, si nos referíamos a un sitio geográfico, o palabras, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que leyendo un cuento, digo, al llegar la aurora, y claro, la abuela de mis hijos, la abuela paterna se llama Aurora, ¿no? Y entonces digo, al llegar la aurora, dice Ventura, ¿la abuela? Digo, no, la abuela no, la aurora. ¿Otra aurora? ¿Qué señora? Digo, no. Entonces te das cuenta de que en realidad no leyendo cuentos es como aprendemos todo, ¿no? Que la literatura al final pues es la fuente de conocimiento más rica y más elegante de aprender y más útil. Y bueno, pues vamos a hacer literatura con mates. Y empezamos a hacer estos cuentos para niños, que se llaman Mati son Mataventuras, Raquel los ilustra. Y como veis los personajes, bueno, el personaje yo dije, habrá una matemática que se llama Mati, y 2 niños que se llaman Sal y Ben, que recuerdan un poco a Salvador y Ventura, y un perro, que es el perro más listo de todos los perros, que se llama Gauss. Y fue ella la que decidió dibujarlos así. Me pareció maravilloso, ¿no? Porque ella dibujó a la matemática pelirroja y con gafas rosas, y yo le dije, ¡ay, qué guay! Me has dibujado a mí. Y dice, bueno, eres la única matemática que conozco, o sea, que había dibujado el 100% de las matemáticas que conocía ella eran pelirrojas y con gafas rosas. Y los niños, pues si miráis las fotos de Salvador y Ventura en esa época, pues también están un poco inspirados en Salvador y Ventura. Gauss no, porque nuestro perro es negro, pero Raquel no lo sabía. Y bueno, eso era en Salvador y Ventura cuando empezó toda esta historia. Salvador ya empieza este año, el de la derecha, el de las gafas, ya empieza este año en 4º de física. En casa la llamamos el cerdo traidor, porque hay que ser muy traidor para irse a estudiar física siendo papá y mamá matemáticos. Pero bueno, no pasa nada, le queremos. Está desheredado, eso sí. Y Ventura, que es pues que acaba de hacer la PEBAU, o sea, que ya son mayores. Bueno, pues el caso que ahora venía, los primeros cuentos de Mati y su Mataventura estaban inspirados, lógicamente, por las preguntas de Salvador y Ventura, pero vamos a ver, Salvador y Ventura eran niños, hicieron exactamente 3 preguntas, luego se fueron a jugar, o sea, tampoco es que estuvieran mis hijos todo el día ahí filosofando sobre las matemáticas, la topología y ese tipo de cosas. Entonces llegó un momento en que, bueno, ya teníamos una tarea que nos habíamos puesto Raquel y yo, totalmente altruistas, ni yo cobraba nada, ni ella cobraba nada por los dibujos, que son, por cierto, espectaculares. Y bueno, ahora había que hablar de matemáticas. Y ahora venía la gran pregunta, ¿de qué matemáticas se le habla a la gente que no sabe matemáticas? Porque yo no le voy a hablar de ecuaciones diferenciales a la gente que no sabe matemáticas, que los primeros capítulos eran fáciles, es responder a las preguntas de mis hijos, las 3 que han hecho. Y ahora, ¿de qué otras cosas hablamos? Entonces, ¿qué hice? Pues copiar las ideas, bueno, no las ideas, los cuentos los he escrito yo todo, he tecleado cada letra, pero de qué hablan los libros de divulgación de matemáticas, ¿no? Que yo no había hecho divulgación de matemáticas en mi vida, ni siquiera había consumido nunca divulgación de matemáticas, nunca había estudiado, nunca había leído nada de divulgación, así que me puse a copiar. ¿De qué hablan las matemáticas, los libros de divulgación de matemáticas para los niños? Pues hablan de la sucesión para los niños. Cuando yo digo niños, no tiene nada que ver con la edad, siempre me refiero a personas que tienen curiosidad y que no saben matemáticas. Pueden tener 7, 8 años o 80, ¿no? Pueden tener la edad de mis padres, que son niños en ese sentido porque no han tenido acceso a la formación, o pueden tener 40, porque sí la tuvieron acceso a la información, pero no se quedaron con la copla de que iban las matemáticas, ¿no? Bueno, pues eso, empecé pues, la sucesión de Fibonacci. Esto lo pongo más que nada para que veáis los dibujos tan bonitos que hace Raquel, de Fibonacci, de la razón áurea, de las curvas. Esta fue, bueno, a la catenaria, ¿no? Dedicado a la catenaria, fue en una visita, esto está basado en hechos reales, al Paraguay de Barcelona, y que Salvador dijo, ¿por qué no hablamos de las catenarias, ¿no? De Kepler, del crecimiento exponencial
de la importancia de los números primos para guardar secretos. Eso, digamos, que son temas que yo decía que otros autores de divulgación matemática escribían sobre ellos y yo daba mi versión, ¿no? Porque no sabía de qué hablar. Pero, digamos, eso era todo lo que había en libros de matemáticas, pero ocurrió también la cosa que Salvador y Ventura, aparte de ser mis hijos y muy bonitos, pues eran un poquito inquietos, un poquito terroristas, lo llamaba yo. Entonces, cuando íbamos a comer a un restaurante, bueno, a un restaurante no íbamos, porque eran muy nerviosillos. Cuando íbamos a comer a una pizzería, un bar, algo así, pues se ponía un poquito nervioso y su padre y yo le poníamos retos de grafos sobre el papelito este que os daban para hacer pasatiempos, pues le dábamos la vuelta y Alberto y yo, que trabajamos en teoría de grafos, le poníamos algunos retos sobre grafos y mis hijos, lo primero, estaban quietecitos, sin molestar el resto de los comensales, se ponían a hacerlos y los hacían. Y Alberto y yo, que nunca hemos dado clase en primaria ni nada de esto, decimos, wow, qué listos son nuestros niños. Es que nuestros niños son muy listos. Y si le hablamos de niños, pensábamos nosotros, y si le hablamos de grafos al resto de los niños, en el blog. Antes de seguir voy a explicar lo que es un grafo. Un grafo es un objeto matemático que tiene dos conjuntos. En un primer conjunto están representados pues, los objetos que quieres estudiar, que los representamos con puntos. Por ejemplo, podemos pensar en el grafo que hay aquí. Los grafos están ahí, no hace falta dibujarlos. Son como el amor, están en el aire. Podemos pensar en un grafo donde cada uno de nosotros somos un vértice y ahora si yo quiero estudiar las relaciones sociales, la red social que hay en este aula magna, pues relaciono a dos de nosotros, lo represento con aristas, si nos conocíamos antes de entrar en el aula, ¿vale? O una red social más concreta, cada uno ponemos un punto por cada uno de nosotros y dos personas están unidas con una rayita, con una arista, son una arista del grafo, si, por ejemplo, cada una de ellas conoce el número de teléfono de la otra, ¿vale? Eso nos daría una imagen de la red social que hay ahora mismo en esta sala y, de hecho, los grafos son fundamentales para analizar las redes sociales. Bueno, pues hice eso, digo, bueno, pedí un laboratorio de investigación, que fue la clase de mi hijo Salvador en quinto de primaria, y le pedí permiso para hacer un pequeño experimento de grafos y hacer un taller de grafos con niños. Esas son fotos de ese taller y esas fotos es del recreo. Yo ya me había ido, había terminado la charla, me fui y los niños se quedaron en el aula intentando demostrar que les había mentido, porque yo dije que cualquier grafo que pudieran pintar sin cruces se coloreaba con 4 colores y decían, ¿pero tú lo has pintado todos? Digo, no, pero se puede demostrar. Demuéstralo, digo, hombre, la demostración del teorema de los 4 colores a lo mejor no cabe en un taller, pero el caso es que ellos siguieron picándose y la prueba, aquel día descubrí 2 cosas en el taller de quinto de primaria. Una, que a todos los niños les gustaban los grafos y 2, que mis hijos no eran tan listos. Que todos los niños de quinto de primaria reaccionaron muy bien y todos razonaron muy bien, todos, con grafos. O sea, que no era una cuestión de mis niños, sino una cuestión de que a los niños sí les gustan los grafos. Y esta es una de las últimas charlas que he dado en secundaria y como podéis ver, porque llevo mascarilla, y yo antes de 2020 nunca me había puesto una mascarilla, creo. Y eso también es el recreo. O sea, se quedaron sin comerse el bocata porque ellos estaban hablando aquí de grafos hamiltonianos. Pero bueno, vamos a contar un poco de grafos. El problema de los grafos, la teoría de grafos, es una teoría que no es nueva, es del siglo XVIII, o sea que ha dado tiempo de ponerla en los libros de texto, pero bueno, despacito. Ya sí que aparecerá en los libros de texto de primero de bachillerato general, poquito a poquito, poquet a poquet, como dicen los catalanes. Y este es el primer problema de la teoría de grafos, tiene que ver con puentes, y este igual que lo conocéis, ¿no? Sobre todo si estáis haciendo la Olimpiada. ¿Conocéis el problema de los puentes de Königsberg? Bueno, lo cuento muy rapidito. Königsberg es una ciudad que se llamaba, sigue existiendo la ciudad, que se llamaba Königsberg en el siglo XVIII, actualmente se llama Kaliningrado, porque después de la Segunda Guerra Mundial pues pasó a ser una ciudad rusa, pero en aquella época, en el siglo XVIII, Königsberg pues se llamaba Königsberg, y Königsberg tiene una isla en medio del río Pregolia, que está ahí en medio, bueno, entonces se llamaba el río Pregel, ahora se llama el río Pregolia. En el río Pregel había una isla y había 7 puentes. Y entonces, como no tenía ni TikTok, ni Twitch, ni Instagram, ni muchos libros, pues la gente se entretenía haciendo retos y acertijos. Y el reto la pregunta es, ¿puedes dar un paseo por la ciudad de Königsberg y cruzar los 7 puentes una vez y solo una y volver a tu casa? Es decir, sales de tu casa, que vives en Königsberg, das un paseo por la ciudad, cruzas todos los puentes. Aquí en Burgos tenéis muchos puentes, los podéis plantear, no sé cuántos hay, tendría que haber mirado. Para plantear el problema de los puentes de Burgos.
pasas por todos los puentes, cada vez que pasas por un puente ya no puedes volver a pasar y vuelves a casa. Ese era el problema original de los puentes de Keniver. En Keniver, por cierto, también vivió un filósofo muy famoso, Immanuel Kant, no sé si os suena, porque todavía sois pequeñito, y que era un poquito metódico, un poquito Sheldon Cooper, y dicen, no sé si es leyenda, que cuando Kant paseaba por Keniver, cada vez que pasaba por la puerta de una relojería, los relojeros ponían los relojes en hora. O sea, porque se fiaban más de los paseos de Kant que de la maquinaria de los relojes. Bueno, eso es una anécdota muy chula, pero que no viene a cuento. Este fue el primer problema que se resolvió modelando con un grafo, porque los grafos se utilizan para eso, para modelar problemas. Y el primer grafo fue este, que se dibujó en la historia. Bueno, este lo dibujó Raquel, pero lo dibujó uno similar, lo dibujó Leonhard Euler, que es pues, posiblemente uno de los matemáticos más importantes de la historia de las matemáticas. Lo que hizo Euler fue representar cada parte de la ciudad, la parte norte, la parte sur y la parte de la derecha con puntos y la isla, y ahora pues unía con aristas, ponía tantas aristas entre los puntos como puentes, ¿vale? Y ya quedaba modelado el problema así, y ahora el problema, la pregunta es no si puedes dar un paseo por Keniver y tal, si no eres capaz de dibujar ese grafo sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma rayita. Esa era la pregunta, que era la misma pregunta que los puentes de Keniver. Si respondíamos a esa pregunta, pues teníamos la respuesta para la de los puentes, que es un poco lo que hacemos los matemáticos. Los matemáticos lo que hacemos es coger un problema de la vida real, traducirlo a un modelo matemático de grafos, de ecuaciones, de lo que haga falta, de geometría. Resolvemos el problema geométrico de grafos y luego traducimos la solución a la vida real, ¿no? Bueno, pues no os voy a dar tiempo de que lo penséis porque estamos en una charla. Pero yo sí les doy tiempo a los niños y este problema lo planteo yo siempre que empiezo. No lo he dicho, yo doy clases en la Escuela de Informática a ingenieros informáticos y es una asignatura de segundo. En segundo del grado se estudia teoría de grafos, un poquito más profundo de lo que yo os voy a contar ahora y puede ser bastante complicado, creedme. Pero al principio del tema, creo que se llama el tema 5 de transversalidad, yo pongo este reto a mis alumnos de segundo de grado y digo, ¿se puede o no se puede? Mis alumnos se quedan todos así. Y si alguien pregunta algo, esto lo puede preguntar en el examen. Digo, no, esto no va a caer en el examen, pero nunca responden, y los niños sí. ¿Por qué? Porque los niños de primaria o secundaria son más listos que mis alumnos. No lo dudo, mis alumnos son bastante inteligentes y saben muchas matemáticas. Yo creo que la respuesta está en que mis alumnos tienen tantas herramientas matemáticas, es como si tuviéramos aquí una caja virtual, ¿no?, metafórica de herramientas matemáticas, que mis alumnos tienen llenas de herramientas matemáticas, y cuando tú le planteas un problema, pues van tirando de todas las herramientas que tienen para intentar resolverlos. ¿Y los niños cuántas más herramientas matemáticas tienen aquí? Básicamente ninguna, con lo cual lo único que les queda es usar lógica e intuición. Y así es como se resuelven los problemas. Les ganan a los otros porque no pierden tiempo en encontrar la herramienta, porque la herramienta que hay que usar es la lógica. Bueno, pues a mí ya no me llama la atención, pero la primera vez que conté esto en una clase de quinto, también de primaria, no la misma, pues hubo un niño de quinto de primaria que me dice, no se puede y me da mucho coraje. Digo, ¿por qué te da mucho coraje? Dice, porque si te fijas, no sé si esto señala así, si te fijas en ese vértice, imagínate que tú vives arriba, en el norte. Entonces, si sales del norte, cruzas un puente, te vas del norte, subes por otro puente, vuelves al norte, por el otro sales del norte, y ahora ¿cómo vuelves a tu casa? Falta un puente. Y decía, bueno, y los otros tres iguales, los otros 2, y dice, y aquí igual, por uno te sales, por otro vuelves, por uno te sales, por otro vuelves, por uno te sales, y ahora ¿cómo vuelve a tu casa? No se puede, me da mucho coraje. Y digo, pues tiene razón, porque me daba coraje, porque ese es el teorema de Euler, o sea que él había intuido el teorema de Euler, no había hablado de no puedo porque es impar y tal, pero ese es el teorema de Euler y él lo había intuido dónde estaba el problema, ¿no? Y Euler demostró que se podría así solamente si de todos los vértices el número de rayitas que salía era par. Cada vez que salgas tienes que volver, ¿sí? Bueno, pues este es el problema de los puentes de Keniver y uno puede decir que bien os lo pasáis, pero que tiene un montón de aplicaciones, porque ahora os podéis imaginar que en lugar de ser los puentes de Keniver, pues son las calles de vuestro barrio que tienen contenedores de la basura. Pintamos un grafo donde pintamos las calles del barrio con los contenedores, que tienen contenedores de la basura. Y ahora lo que queremos saber es si el camión de la basura podrá hacer un recorrido por todas las calles sin pasar 2 veces por la misma, que es el problema de los puentes de Keniver. Tiene que pasar por todas las calles, iba a decir sobre todo en verano porque hace mucho calor, pero a lo mejor si soy de Burgos no me entendéis, no, broma.
Eso, hay que recoger todos los contenedores, hay que pasar por todos los puentes, por todas las calles, y por cuestiones económicas y de molestias y sobre todo de emisiones de CO2, nos interesa que el camión no pase 2 veces por el mismo sitio, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer ese recorrido en nuestro pueblo? Entonces, si cuando pintáis el grafo de nuestro pueblo, de cada punto de los cruces de las calles sale un número par de calles, pues se puede. Y si no se puede, pues entonces ahí tenéis que venir ya a dar la asignatura. Tenemos que hacerlo de la mejor forma posible, que se repita el menor número de calles posible y decir, bueno, pues si no puedo el ideal, el mejor. ¿Qué es el mejor? El que tenga menos recorrido. ¿Y si el que tiene menos recorrido pasa 2 veces por delante del centro de salud, molestando y poniendo el tráfico de ambulancias, o 2 veces por delante del ayuntamiento? O sea, ahí empiezan los problemas, que son muy bonitos, que os animo a que estudiéis cuando seáis mayores. O sea, que no nos quedamos solo con la anécdota, sino que luego le puedes poner más restricciones, porque a lo mejor lo que estás es repartiendo paquetería y resulta que hay otra restricción, que yo he pedido que mi paquete lo entreguen de 12 a 2 y mi vecino de 5 a 7. Entonces hay que intentar cómo hacer esas rutas que sean óptimas, que sean lo más baratas posible para la empresa, sobre todo que esté menos tiempo emitiendo CO2 al medio ambiente y que me dé a mí el paquete de 12 a 2 y a mi vecino se lo entregue de 5 a 7. O sea que esto se puede complicar mucho y se puede hacer muy interesante y eso es lo que hacemos, ¿no? Pero se puede enseñar solo a nivel de divulgación a resolver problemas con teoría de grafos. Este es el mapa de Königsberg, que lo saqué anoche. Ese es real, de Königsberg ya no se llama Königsberg, se llama Kaliningrado, es una ciudad rusa y esos son los puentes que quedan en la zona, digamos, del mapa de Euler, ¿eh? O sea, que hay muchos más puentes y tal. Así que os animo a que busquéis en Google Maps Pregolia, que es el nombre del río, es la forma más fácil porque si buscáis Kaliningrado, Kaliningrado es toda una región. De hecho, ahora que se habla mucho de Rusia, desafortunadamente, no sé si habéis visto el mapa de Rusia, pero si miráis el mapa de Rusia en Internet o en un atlas, sabéis lo que es un atlas, ¿no? Bueno, el atlas tiene que estar actualizado. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial yo creo que sí, que estará actualizado. Pues está toda Rusia entera ahí grande, un mapa, una mancha muy grande que es Rusia, y luego hay una mancha muy chiquitita separada. No sé si os habéis fijado, pues esa mancha chiquitita que está separada del bloque grande de Rusia, es Rusia también. Y es la región de Kaliningrado. Dentro de la región de Kaliningrado está la ciudad de Kaliningrado y alrededor del río Pregolia, pues buscáis la catedral, que se llama Catedral de Königsberg, y podéis ver los mapas, ¿vale? Y os animo a que intentéis resolver el problema de los puentes de Königsberg con todos los puentes que hay ahora. Bueno, este es el primer problema de la teoría de grafos, que os he dicho que se resolvió y que sirve para resolver un montón de problemas reales, para logística sobre todo, ¿no? Para problemas de logística, de diseñar rutas óptimas, para recoger la basura, para repartir paquetes, para recoger autobuses y tal. Y este es el primer problema que yo les pongo a mis estudiantes el primer día de clase cuando entran en clase, no hace falta que lo leáis. El primer día de la asignatura son alumnos de 2º de grado, y saben de grafos tanto como vosotros, bueno, aquí hay matemáticos, o sea, tanto como yo sabía cuando entré a la facultad, o sea, nada, no saben nada de grafos, y yo llego, me presento, soy Clara Grima, mi despacho, no me acuerdo nunca del número y tal, y vamos a hacer un problema de grafos. Y mis alumnos se ponen todo nerviosos y dicen, ¿cómo vamos a hacer un problema de grafos si no nos has enseñado nada? Digo, bueno, porque los grafos, para empezar a trabajar con grafos, lo que se usa es intuición y lógica y modelar problemas. ¿Vale? Os voy a contar este reto muy rapidito. Alicia y Blas son una pareja que quedan para cenar con otras 4 parejas, pues no se han quedado en un bar de Burgos y llegan cada uno con su pareja al bar para cenar. Y cuando llegan se saludan, como gente educada que son, y utilizan pues los métodos de saludo habituales en nuestro país, que es a alguna gente le das la mano y otra gente pues la saluda con un beso, con 2, si no hay pandemia, ¿no? Lo que sea, ¿no? Depende de cómo te guste saludar. Hay gente que le das la mano, hay gente que tiene más confianza, le das beso, o no das beso porque no te gustan, o le das beso a todo el mundo porque era un besucón. ¿Vale? No sabemos qué ha pasado. El caso es que cada uno llegó con su pareja, llegaron las 5 parejas y luego al final de la cena, lo estoy novelando un poco, Blas dice, vamos a hacer un juego. Ahora quiero que cada uno de vosotros penséis a cuánta gente le habéis dado la mano al llegar y lo escribáis en un papelito sin que yo lo vea, ¿vale? Porque todos se saludaron, pero pudo haber alguien que no dio la mano a nadie porque solo dio besos, alguien que no dio besos y que solo dio la mano, y gente que a alguno le dio la mano y otro le dio besos, ¿no? Entonces, cada uno de los otros 9, son 5 parejas, se pone a pensar y dice, yo a este le di la mano, este no sé qué, y pone un numerito. ¿Cuánta gente le dio, lo saludó con la mano, sin beso?
Y los meten en una bolsita, los mezclan los 9 papelitos. Alicia, la pareja de Blas, también juega. Los meten en una bolsita, luego los mueven para que Blas no sepa cuál es cuál, y cuando lo sacan, pues los 9 números son diferentes. Hay 9 personas y han puesto 9 números diferentes. Y la pregunta es, ¿a cuánta gente le había dado la mano Alicia, la pareja de Blas? Como no voy a dejar tiempo para pensar, pues os digo la pregunta, voy a responder las preguntas que suelen hacer mis alumnos, que es no es un troleo, no faltan datos, sí tiene solución y no entra en el examen, ¿vale? Respondidas estas preguntas, vamos a intentar resolver el problema con lo que somos, que lo que le ganamos a las máquinas con la intuición de momento no nos gana ninguna máquina la intuición. No le puedes dar este problema a un ordenador para que lo resuelva, no sabe resolverlo, por muy listo y muy cuántico o muy fuerte que sea. Pero nosotros sí, porque nosotros somos humanos y tenemos una cosa que ellos no tienen, que es intuición. Vamos a intentar, como detectives privados, examinar las pistas. Y la pista más interesante que hay, bueno, por lo menos si la miramos y lo leemos, eso es muy importante, siempre en matemática, leer y volver a leer el problema hasta que lo hemos entendido. ¿Qué pista es la más llamativa? Pues lo de las 9 respuestas diferentes, ¿no? Voy a intentar averiguar qué respuestas fueron, ¿vale? ¿Qué números? Había 9 papelitos con 9 números. ¿Qué números? ¿Puede estar el 15 en esos papelitos? ¿Alguien puso el 15? No, sería un troll porque hay 10 personas. ¿Cuál es el número más grande que pudo poner una persona? Muy bien, ¿y el más pequeño? 0. O sea que los papelitos, como mínimo 0 y como máximo 9. Pero ahí hay 10 números y yo tengo 9 papelitos. Pero si lo pensamos un poquito más, decimos, espérate, ahí hay uno que sobra. Porque no puede estar a la vez el 0 y el 9. No puede haber alguien que solo haya dado besos, que habrá puesto un 0, una persona que no le ha dado la mano a nadie, y no puede haber una persona a la vez que una persona 9 que le ha dado la mano a todos. Uno de los dos sobra. ¿Quién sobra? ¿El 0 o el 9? No, ¿por qué? Puede haber un besucón. Siempre es bueno que haya un besucón. Levanta el ánimo y los contagios. El 9. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegaron a la fiesta? En pareja. Tú cuando llegas a la fiesta con tu pareja, ¿cuánta gente saludas? A 8. A tu pareja no llega y le dan la mano, ¿no? O sea, tú no vas con tu pareja a un bar, entras con él y cuando llega le dices, hola, ¿qué tal? Ya lo traes saludado de tu casa, ¿no? O no, porque viene enfadada. Pero, desde luego, tú no llegas a un sitio con tu pareja y cuando llegas le das la mano, no tiene sentido. O sea, que nadie saludó a 9 personas con la mano, nadie le dio la mano a su pareja al llegar, con lo cual el 9 he quitado y ahora sí, ya sí tengo 9 papelitos y ahora ya sí voy a pintar mi grafo. Voy a pintar un grafo donde, ¿quiénes son los objetos a estudiar? Las 10 personas, ¿no? Uno es Blas, que lo tenemos identificado, y lo otro no, solo sabemos numeritos. Lo que quiero saber es debajo de qué puntito de esos puntitos se ha escondido Alicia, a qué punto corresponde Alicia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues dibujando el grafo de saludos con la mano. Voy a unir 2 vértices entre sí, si se dieron la mano al llegar. Entonces, pues no falta un alumno mío que proteste, ¿cómo sabe quién le ha dado la mano a quién? Digo, voy a intentar extraerlo de los datos del problema, ¿vale? Entonces, voy a pintar ese grafo y ya digo, 2 rayitas se van a unir entre sí si se dieron la mano al llegar. Voy a empezar por el 8, que es el que tiene más rayitas. Blas, como mucho, también tiene 8, porque no le va a dar la mano a 9, nadie le ha dado la mano a 9, nadie le ha dado la mano a su pareja. Voy a empezar por el 8 y voy a pintar todas las rayitas posibles que salgan del 8 y si salen más de 8, pues quito las que sobren, como he hecho con los números, ¿vale? Bueno, entonces, ¿el 8 se puede ¿puedo unir el 8 con Blas? Sí. ¿Lo puedo unir con el 0? No. El 0 va a tener 0 rayitas, es el besucón que no ha dado la mano a nadie. ¿Lo puedo unir con el 1? ¿Con el 2? ¿Con el 3? ¿Con todos los demás? Sí, ¿no? Lo único con el que no se puede unir es con el 0. Pues si hago esas uniones, ¿cuántas rayitas me salen? 8. O sea que sí sé quién le dio la mano al 8. El 8 solo le pudo dar las manos a esas 8 personas. No hay otra opción. Pues sí que sé a quién le dio la mano al 8, ¿verdad? ¿Y qué más cosas puedo deducir de ese dibujo tal y como está? Dime. ¿Más alto?
Ya tiene su rayita. Efectivamente, ya de ahí deducimos que el 1 solo le dio la mano al 8. Muy bien. ¿Y qué más se puede deducir? ¿Por qué? Que Alicia no es el 8. Claro, muy bien. ¿Y qué más? Que lo mismo que ha pasado con el 1, irá pasando sucesivamente con todos los números. Cuando el 7 dé la mano al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6, el 2 ya no dará la mano a nadie más. Y luego lo mismo con el 6, y el 3 ya no dará la mano. Muy bien. ¿Y Alicia, sabes quién es? Pero tiene razón lo que ha dicho. Pero hay una cosa que se nos está escapando. ¿Por qué el 8 le da la mano a todo el mundo menos al 0? ¿Qué le pasa con el 0? ¿Qué es su pareja? El 0 es la pareja del 8. Blas, como ha dicho por aquí ella, no, o sea, Alicia no, el 8 no puede ser Alicia porque le ha dado la mano a Blas. El 8 no puede ser la pareja del 1 porque le ha dado la mano al 1. El 8 no puede ser la pareja del 2 porque le ha dado la mano al 2. Y así sucesivamente. ¿Quién es el único vértice que puede ser la pareja del 8? El 0. Luego 2 sospechosos menos. El 8 y el 0 llegaron juntos. Ninguno de los dos son Alicia. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer, como decía aquí, nuestro amigo, con el 7. Y como decía él, el 7 se puede unir con todo, pero con el 0 no. Ni con el 1, porque el 1 ya tiene su rayita. Entonces pintamos ponemos el 8 y el 0 del mismo color para identificar que esos dos eran pareja y venían con la camiseta del mismo color. Y ahora el 7 le da la mano a todos, al 0 no, porque el 0 no le da la mano a nadie, al 1 tampoco, porque el 1 ya se la dio al 8, ahí hay 7 rayitas, no hay otro dibujo posible con 7 rayitas, ya sé a quién le dio la mano al 7. ¿Y qué más sé? ¿Qué más puedo deducir? Que el 1 es la pareja del 7. Claro, el 2 no puede ser la pareja del 7, Blas no puede ser la pareja del 7. Los únicos que pueden ser la pareja del 7 son el 0 y el 1, que son los únicos a los que no les dio la mano. Y como esto es un problema del siglo XIX y no existía poliamor ni estas cosas, si el 8 venía con el 0, el 7 vino con el 1. Y ahora hago lo mismo con el 6. ¿A quién le puede dar la mano el 6? A todos menos al 0, al 1 no se lo puede dar, ni al 2, ponemos estos dos del mismo color. Estos 6 son las 6 rayitas del 6, ¿y qué deduzco? Que el 6 vino con el 2, es la única persona a la que no le dio la mano, que todavía no hemos emparejado, y ya sabéis quién es Alicia, ¿no? Porque el 5, ¿con quién iba a venir? El 5 le da la mano a todos, menos al 0, al 1, al 2, que ya estaban con su rayita, al 3 tampoco, porque ya tiene sus rayitas, luego el 5 le da la mano a esa gente, el 5 vino con el 3, ¿quién es Alicia? El 4. O sea que sí que se podía deducir y eso no lo hace ningún ordenador porque hemos estado todo el rato usando una cosa maravillosa que tenemos solo los humanos que se llama intuición y lógica. Así que ahí estaba Alicia, saludamos, hola Alicia. Pero vamos a fijarnos en ese grafo. ¿A cuánta gente le ha dado la mano Blas? ¿Y Alicia? ¡Oh! ¡Qué bonito!, ¿no? Súper bonito, ¿no? Están súper compenetrados, qué bonito es el amor. Han coincidido, los únicos que han coincidido, es súper bonito, ¿no? ¿Súper bonito o es una propiedad de los grafos? Pues eso, hay que estudiar grafos para saberlo. Es muy fácil, los profesores lo podían enseñar porque eso es un poquito del principio del palomar y se sabe que, bueno, que siento ha sido bello mientras duró, pero no tiene nada que ver con el amor, sino con la teoría de grafos, ¿vale? Bueno, no sé cómo voy de tiempo porque me enrollo mucho. Dejadme que os cuente solo, para terminar, casi para terminar, otra de las cosas que podemos aprender con grafos, ¿vale? Esto no es un reto, esto es he dicho al principio que podíamos usar los grafos, un grafo para estudiar las relaciones sociales que hay en esta sala, ¿no? Bueno, sí, es que de hecho es lo que las redes sociales virtuales, redes sociales han existido siempre. Pues tu familia, tu colegio, tu peña, ¿no? Son peñas las que iban allí cantando por debajo de la ventana de mi hotel, se llaman peñas, ¿no? Tu caseta de la feria de Sevilla, todos son redes sociales, ¿no? Ahora tenemos además redes sociales virtuales. Bueno, pues las redes sociales virtuales y las reales todas se representan con grafos. Lo que pasa es que para las redes sociales reales, las de verdad, no tenemos los datos, nadie sabe quién conoce a quién en la vida real.
No podemos pintar el grafo del mundo porque primero no conocemos todos los vértices porque seguro que hay gente por algún sitio que nos ha empadronado y tal. Y segundo, no conocemos las rayitas. Nadie sabe a quién conozco yo de verdad en el mundo real. ¿Sí? Ese grafo no se puede dibujar porque no tenemos los datos. Bueno, una vecina de mi madre, yo creo que es del pueblo, lo controla. Pero quitando gente así tan capacitada como esta señora, el grafo de la humanidad no se conoce, pero de las redes sociales virtuales sí. ¿Vale? Soy todavía pequeño, pero hay redes sociales que supongo sonarán. Facebook, ¿os suena? Si no, preguntarle al abuelo, que seguro el abuelo tiene Facebook. Se ha quedado un poco para gente de mi edad, Facebook. Y luego están Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, ¿no? Donde son otras redes sociales. Son diferentes todas a Facebook, porque en Facebook, cuando dos personas son amigas en la red social Facebook, amigas en Facebook, que se dan amistad con un clic, pues si yo soy amiga de ella, ella es amiga mía. En Facebook la amistad es en los dos sentidos, siempre. Mientras que en Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, pues es una red dirigida. O sea, yo sigo a alguien en Twitter, yo sigo a alguien en Instagram, o me suscribo al canal de Twitch o de TikTok de alguien que a lo mejor no se suscribe al mío. Entonces, esas redes sociales, que no son en los dos sentidos, se pintan no con rayitas, sino con flechas, se llaman grafos dirigidos y se llaman dígrafos, que es más cortito, y también se estudian con grafos, ¿vale? Se estudian igual. Bueno, vamos a pensar en una red social. Tener los datos de redes sociales cada vez que que hacemos algo en una red social, en Instagram, en lo que sea, pues esos datos se quedan ahí. Y se quedan ahí para siempre, eso sí es importante saberlo. O sea, no hay forma de destruir esos datos nunca en la vida, nunca. Eso se queda ahí para siempre. Todo lo que pasa en una red social, incluido WhatsApp, se queda siempre ahí. No hay forma de destruir lo que ha pasado. Pero estudiándolo con estas redes sociales, pues sirven para que los dueños de las compañías de las redes sociales tengan muchos datos y puedan hacer muchos análisis de redes sociales. No son las reales, pero bueno. Y una de las cosas que se ha detectado, que ya se sabía que pasaba, pero que no se ha podido medir hasta que no hemos tenido datos de redes sociales virtuales, es un efecto de la sociedad que se llama el espejismo de la mayoría. El espejismo de la mayoría, todos sabemos siempre, bueno, los más mayores, vosotros sois más jovencitos, lo hemos notado siempre, ¿no? Sobre todo cuando vamos a votar. Cada vez que vamos a votar para cualquier tipo de elección, pues tú sales del colegio electoral y sales tú muy contento, como diciendo, van a ganar los míos, los que yo he votado. Luego llega el recuento y dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha votado a esa gente? ¿No? Eso es el espejismo de la mayoría. El espejismo de la mayoría consiste en creerte que lo que piensas tú y tus amigos es lo que piensa la mayoría. Entonces, claro, como en la vida nos rodeamos de gente que piensa como nosotros, pues pensamos que todo el mundo va a votar lo mismo que nosotros y nuestros amigos, porque lo que pensamos nosotros y nuestros amigos es lo que piensa la gente, y es falso. Y en 2016, un grupo de investigación liderado por Cristina Lerman, pues con datos ya reales de redes sociales virtuales, Twitter, Instagram y tal, pues publicó un trabajo donde decían que las redes sociales se podía ver y se ve en todas, que se producen el espejismo de la mayoría. Y ellos lo cuentan al principio del artículo, un artículo de investigación muy largo, con muchos datos que no vamos a analizar, pero en la introducción del artículo ponen este ejemplo y me parece que es maravilloso. Imaginaos que tenemos una red social con 14 personas, es chiquitito porque si es muy grande no se ve el grafo, ¿no? Entonces ellos ponen un ejemplo chiquitito, pero sirve para grafos muy grandes, ¿no? Para grafos como Facebook, de 1.600 millones de usuarios, o de Twitter o Instagram con 800 millones de usuarios. Vamos a pensar en una de 14 que se ve el dibujo, porque si no, no se ve la raya. Imaginamos que tenemos un grupo de 14 personas en un instituto o en una red social y que 3 de ellas piensan, pues yo qué sé, que la Tierra es plana. Puede pasar. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos preguntan, nosotros que estamos fuera de ese grupo social, y esto es muy importante, a las personas que somos ajenas a esa burbuja social, a ese grupo social, nos preguntan, ¿qué piensa la mayoría de ese grupo social sobre la Tierra? Y dice, bueno, pues la mayoría piensa pues, que la Tierra es esférica, casi esférica, ¿vale? Porque han leído alguna vez un libro de ciencia y esas cosas, o se han montado un avión o algo así, ¿vale? Pero hay tres que locos, ¿no?, que piensan que la Tierra es plana. Pero el resto del grupo piensa que la Tierra es esférica, que es lo que hay que pensar, ¿no? O lo lógico, lo que dice la evidencia científica. Si mañana fueran a votar, sí, ganaría el blanco, ¿no? Y perdería los que piensan que la Tierra es plana. Vamos a preguntar a los que viven dentro de esa burbuja social, nosotros lo tenemos muy claro porque no estamos dentro de la burbuja social, ¿qué ven ellos? Entonces, si le preguntamos a ese individuo que se ha iluminado hoy en color coral, que es uno de 14 viene a representar más o menos, redondeando, o un 7% de la población,
le decimos, él mira a su alrededor y se pregunta, ¿será la Tierra plana o esférica? Y mira lo que piensan sus amigos. ¿Qué piensan sus amigos? Pues tiene 3 amigos, 3 rayitas, y 2 de ellos piensan que la Tierra es plana. O sea que la información que él percibe dentro de su burbuja es que 2 de 3, un 66% de sus colegas, piensan que la Tierra es plana. Y él está muy convencido, o ella, pero el bombardeo es que el 66% de sus amigos piensan que la Tierra es plana. Y a lo mejor discute y dice, hombre, por favor, cogeros un libro de ciencia. O bien, hoy llega un momento que se cansa y dice, pues yo ya no digo más nada, me callo. O llega un momento que dice, pues mira, a lo mejor es que es esférica. Perdón, a lo mejor es que es plana, porque tener todo el rato a la más de la mitad de tus amigos diciéndote que la Tierra es plana, a lo mejor llegan a convencerte de que la Tierra es plana. Si seguimos mirando a los individuos en blanco, pues ahí tenemos 2 individuos en blanco que representan aproximadamente un 14% de la población. Si ellos se hacen la pregunta de qué piensan mis amigos sobre la planaridad o la esfericidad de la Tierra, me fijo, por ejemplo, en este, que tiene menos, aquel tiene 6, 3 morados, este tiene 2, 1 morado, o sea que esos 2 individuos perciben que la mitad de sus amigos creen que la Tierra es plana, ¿vale? Y él está seguro que es esférica, pero es que la mitad de mis amigos... Voy a seguir. Ese es el 50%, y estos 3 que representan estos porcentajes están todos redondeados, y los otros también, claro. 3 personas de un grupo de 14 son un 21% de la población. ¿Qué percibe ese 21% de la población si miran a sus amigos? Voy a fijarme en este porque tiene 4. ¿Cuánto tienes, Lila? 3. O sea, 3 de 4. Hay un 21% de la población que piensan que perciben que el 75% de su entorno cree que la Tierra es plana. Y él sabe que es esférica. Pero si el 75%, pues llega un momento que a lo mejor tú empiezas a dudar, ¿no? O sea, puedes decir, bueno, y callarte, decir, bueno, a lo mejor yo me callo, que estoy cansado de discutir. Yo sé que es esférica, pero me callo. Y ya por último, si nos quedamos con los que faltan en blanco, ya se han iluminado todos menos estos 5, que representan aproximadamente un 36% de la población. ¿Qué porcentaje de amigos creen que la Tierra es plana? El 100%. Hay un 36% de la población que perciben que el 100% de su pueblo, de su instituto, de sus amigos, piensan que la Tierra es plana. Oye, y está en contra del 100% de tu población, aunque tengas la evidencia científica, por lo menos cansa, ¿vale? O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué se ocurre eso? ¿Porque esos 3 personajes que están puestos en violeta son 3 elegidos al azar? No, no son elegidos al azar, son los únicos 3 influencers que hay en esa red social. Los matemáticos le llamamos sensores, que son las personas que tienen más amigos que la media de amigos de sus amigos. Se hace con una cuenta muy sencillita, de una media aritmética. Se puede hacer trivialmente, tener una red social, o sea, cuando la red social tiene 1.600 millones de usuarios, la cuenta es muy larga, pero la hace un ordenador. Entonces tú, siempre que tienes una red social, puedes detectar con una cuenta muy simple, con un cálculo muy simple, quiénes son los sensores. Si todos los sensores lanzan a la vez el mismo mensaje, crean el espejismo de la mayoría y el resto de la gente cree que eso es lo normal. Y eso está muy bien para las empresas, por ejemplo, de zapatillas de deportes. Pues dice, pues en vez de poner carteles por todo Burgos o hacer anuncios en la tele, que los chicos y las chicas jóvenes ni ven la tele, ni van mirando las vallas publicitarias, porque estamos todos, los chicos y las chicas menos jóvenes, scrolleando Instagram cuando estamos en la calle, pues le mandas unas cajas de zapatillas a estos influencers con un cheque dentro con muchos números. ¿Sabéis lo que es un cheque? ¿Siguen existiendo los cheques? Sí, ¿no? Iba a decir un Bizum, pero el Bizum da muy poco dinero para eso. Tiene un límite. Le metes un cheque y consigues que esta gente se ponga esas zapatillas. Y consigues que ese efecto sirva para vender zapatillas y también para convencer de cosas menos agradables. Bueno, ahora sí que voy a terminar. Iba a poner un clip de una película, pero no porque me he enrollado mucho. No sé si todos conocéis a Maria Mirzajaní. Maria Mirzajaní fue una matemática iraní, no sé si la conocéis, que murió en 2017 y que es la única mujer, por ahora, que ha ganado la medalla Fields, que es uno de los 2 grandes premios que se reciben en matemáticas. Hay que hacer matemáticas por pasárselo bien y por ayudar un poco al mundo, no por ganar premios, pero bueno, si te dan un premio está bien, ¿no? Digo por el momento porque ahora en julio se entregan las medallas Fields de este año,
que se iban a entregar en San Petersburgo, que yo iba ahí, pero por razones que os imagináis, no se va a celebrar en San Petersburgo y yo tampoco voy a ir. Se van a entregar las medallas Fields y no sé si este año habrá alguna mujer, pero de momento en la historia de las matemáticas ninguna mujer tiene la medalla Fields, salvo María Mirzajaní. Bueno, pues María Mirzajaní, de ella es muy jovencita, nació, es más joven, murió, pero es más joven, era más joven que yo. De ella tenemos entrevistas reales, no en leyenda, o sea, hay entrevistas en vídeo, en diarios y tal, y ella siempre decía que de pequeñita no le gustaban las matemáticas especialmente, que le parecían aburridas, que a ella lo que le gustaba era leer cuentos y escribir cuentos, y que cuando ella fuera mayor lo que quería ser era una gran escritora y escribir muchas novelas. Nunca le interesó las matemáticas, nunca. O sea que, bueno, que le parecía algo que tenía que hacer, pero no especialmente bonito hacer matemáticas. Pero hasta que un día su hermano mayor, y este es el clip que iba a poner, vino, que es un clip de la película, no lo voy a poner, Midiendo el Mundo. Es una película sobre Gauss y sobre bueno, buscarlo que no me sale el nombre, y donde se cuenta una anécdota o una leyenda, yo creo que es una leyenda, pero bueno, se cuenta mucho sobre Gauss, que Gauss cuando tenía, en la película se ven muy chiquitillos los niños, que cuando, depende de quién cuente la anécdota, pues Gauss es más joven o menos, depende de la poca vergüenza que tenga el que la cuente, pero que Gauss con 6 años el profesor le mandó a todos sus compañeros, eso lo sabéis, ¿no?, que sumaran del 1 al 100 para dejarlo tranquilo. En la película es muy bonita la escena, pero es un poco larga, no la vamos a poner. Y Gauss se levantó enseguida y le dio la respuesta, y el profesor le castigó por no haber tardado lo suficiente. Esa es la leyenda. Y de lo que se había dado cuenta Gauss es de que si quería sumar del 1 al 100, pues que el primero más el último daban 101, que el segundo más el penúltimo también daban 101, que el tercero más el antepenúltimo daban 101 y que eso iba a pasar hasta el 50. Cuando llegara el 50, 50 más 51 eran 101. Luego lo que tenía que hacer era 50, multiplicar 50 por 101, multiplicar por 50 por 100 es muy fácil, salen 5.000, luego le suma uno más y salen 5.050. Vale, bueno, pues esta anécdota, que no sabemos si es leyenda o es real, ¿no?, porque de los tiempos de Gauss no tenemos tantos documentos gráficos, fue lo que hizo que María Mirzajaní, que era una niña que no le gustaban especialmente las matemáticas, dijera, yo quiero saber más de esto. Y empezó a estudiar matemáticas, a interesarse por las matemáticas y no le fue mal. Luego se presentó, fueron ella y su amiga, las 2 primeras mujeres iraníes que se presentaron a las Olimpiadas Internacionales, no porque estuviera prohibido a las mujeres iraníes presentarse a las Olimpiadas Internacionales, sino porque ninguna mujer iraní antes lo había intentado, y no le fue mal a la chiquilla, es ella, la que está aquí, porque ganó 2 oros. Ganó un oro en 1994 y un oro perfecto. O sea, el oro perfecto es lo que vais a sacar vosotros, ¿no? Ni un fallo en el examen de la Olimpiada en el 95, y como ya os he anunciado, fue la única persona que recibió la medalla Fields, la única mujer, de la historia que ha recibido la medalla Fields, que es uno de los galardones más importantes que hay en matemáticas. Y bueno, porque hizo su contribución a las matemáticas, a pesar de que murió con 40 años por un cáncer, fue espectacular y está siendo espectacular porque todavía está dando frutos. Bueno, pues esta mente igual la hubiéramos perdido si su hermano no le llega a contar una cosa chula de matemáticas. Igual tendríamos una gran escritora, que también es muy importante. Yo he dicho que la lectura es muy importante para hacer matemáticas, pero igual hubiera sido un talento matemático que nunca nadie hubiera detectado. Y a mí eso me produce un poquito de inquietud. Digo, ¿cuántos talentos matemáticos se estarán desperdiciando, no solo en España, en el mundo entero, porque nadie le cuenta a los niños lo chulas que pueden ser las matemáticas más allá de sumar? Y bueno, esto lo paso porque esto es la publicidad. He hecho un libro para que los niños se den cuenta. Hay un grafo que se llama Toski, le falta una I. Y si os gustan los grafos, pues Raquel y yo tenemos todo un libro lleno de cosas de grafos y nada más. Lo dejo por aquí y enhorabuena a todos los que estáis aquí y un poquito más a los que salgáis premiados.